días. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Noticias Playeras. Vamos a hablar sobre nuestras costas. Bueno, comenzamos. Las costas siempre han supuesto para el hombre un espacio geográfico muy atrayente, lo que ha llevado a estos lugares a sufrir una fuerte presión atmosférica, históricamente creciente, que ha traído consigo una importante degradación de este medio. Unido a ello, el auge comercial ha aparecido con el desarrollo del transporte marítimo. Ha favorecido la creación de núcleos industriales y pesqueros, litorales junto a puertos comerciales. El atractivo turístico sobre disfrutar de las playas ha traído consigo un importante desplazamiento poblacional desde el interior hacia la costa, desequilibrados en las actividades de las poblaciones nativas, falta de infraestructuras, medioambiental y escasa planificación urbanística. Por ello, la actividad humana ha afectado a estos ecosistemas. Nos han traído nuevas noticias, por favor. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Las primeras flores del lirio de mar, que han empezado a florecer en las dunas del Serradal. A partir de ahora y hasta octubre se puede contemplar y oler un espectáculo de floración de la azucena de mar. Se produce a oleadas, no se abren todas a la vez, sino que a medida que transcurre el verano, unos pocos individuos cada semana irán mostrando sus galas. Algunos dicen que son las flores más bonitas que han podido ver jamás sus ojos. En la época de floración, las hojas empiezan a secarse y las plantas empiezan a florecer. El objetivo es producir la mayor cantidad posible de semillas para asegurar la persistencia en el tiempo y hacer posible la colonización de nuevas playas gracias a la gran resistencia de las semillas. Ya que las flores se marchitan, en la base se van apareciendo los engrosamientos que más tarde formarán las vainas que encerrarán las semillas. Oh, que estoy viendo aquí las orugas que se alimentan de estos lirios, de sus frutos concretamente. Y el hecho de observar orugas activas en pleno invierno es particular, pero además podemos verlas enterrándose en la arena, no solo en el momento de crisalidad, sino antes de que alcancen ese punto de desarrollo. La hembra pone los huevos sobre las hojas del lirio del mar, en grupos de más de 50, y cuando las minúsculas orugas nacen, se introducen en la planta y empiezan a comer hasta dejar una zona hueca en la hoja. Entonces podemos verlas a través de la fina capa de piel que han consumido. También los frutos les sirven de alimento. También podemos ver que se alimentan del interior de las hojas, aparte de los frutos. Las orugas irán creciendo hasta que llegue el momento de convertirse en crisalinas, cuando alcancen los 4 o 5 centímetros de longitud, enterrándose junto a la planta lúcica. En este punto es donde seguramente hay diferentes vías de comportamiento. Durante el invierno, algunas orugas que han permanecido enterradas sin crisalizar vuelven a alimentarse cuando la planta presenta hojas verdes. No creo que estas orugas provengan de una puesta efectuada en diciembre, sino que deben ser algunas de las últimas del otoño, que tal vez, a falta de alimento, se verán obligadas a hibernar. Esto no es extraño entre los lepidópteros, que pueden hibernar en cualquiera de las fases de su ciclo vital, la del huevo, la oruga, la crisálida o adulto. Bueno, muy bien, hemos finalizado con estas nuevas noticias. Demos pase al siguiente tema. Lucía, no te lo vas a creer, ha aparecido una ballena muerta en la playa de Serradal. ¿Una ballena muerta en la playa de Serradal? Sí, ahora nos lo cuenta nuestra reportera. Demos paso. El cetáceo, ante la sorpresa de los bañistas, ha aparecido esta tarde en la playa del Serradal, en una zona próxima a la vecina zona de la urbanización de Benicàssim. El mamífero marino se había acercado mucho a la costa, probablemente desorientado, y se ha quedado varado a escasos 40 metros de la orilla de la playa, poco antes de morir. Tras el avisamiento, la policía local ha comunicado el hallazgo a la Dirección Provincial de Costas, que es la que debe encargarse del rescate del cetáceo. Nuevo titular: el nuevo carril bici unirá Benicàssim con la vía verde. El ayuntamiento ha adjudicado la obra, que eliminará el paso inferior de la avenida de Moedino y ampliará la ruta 4 kilómetros. Joder, tía. Bueno, veamos a ver qué nos cuenta Sandra. Ya está. Yo traigo nuestros titulares. Las playas de Castellón acaban de conseguir la Q de calidad. La consejera de Turismo del Ayuntamiento de Castellón, Beatriz Cascó, ha anunciado hoy que las playas de Castellón han conseguido
Certificación más novedosa que se aplica en las playas y evalúa todos los aspectos que afectan a la sanidad de un servicio que puede afectar al usuario final del mismo. Salvamento, información, limpieza, seguridad, recogida selectiva de residuos, primeros auxilios, equipamientos, aspectos, mantenimiento de las infraestructuras o condiciones medioambientales. La concejala ha destacado que este galardón que se otorga a nivel nacional por el Instituto de la Calidad Turística Española es sinónimo de prestigio. Gascón ha mostrado su satisfacción de este galardón y certifica que los y las castellonenses tienen a su disposición grandes instalaciones para su uso y disfrute durante todo el año. También ha destacado que para la obtención de esta marca se han superado todas las pruebas exigidas por los reglamentos y normas que la afectan, mediante una rigurosa auditoría que afecta la certificación de todos los sedimentos. Bueno, muchas gracias. Nos acaban de informar que Costas permitirá los fuegos artificiales y aparte revisará uno a uno los chiringuitos. Los alcaldes han permitido la ubicación de estos fuegos artificiales en las playas a cambio de que después estas sean limpiadas. Además, muchos chiringuitos han sido sancionados por el hecho de una ubicación excesiva de las playas. La reunión que mantuvieron alcaldes y representantes de los 16 municipios del litoral castellonense afectados por la aplicación de la Ley de Costas de 1988 con el jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, y el subdelegado de Gobierno, Antonio Lorenzo, concluyó con el acuerdo de mantener las autorizaciones para los castillos de fuegos artificiales en las playas y el compromiso gubernativo de analizar uno a uno la situación de los chiringuitos ubicados a lo largo de la costa. La mitad de estas instalaciones han sido objeto de expediente por parte de Costas, que les impondrá la pendiente sanción por exceso de ocupación de playa. Bueno, y ahora vamos a dar paso a unas imágenes exclusivas. Buenos días, tenemos una notición impresionante y es que resulta que, como ya hemos dicho anteriormente, habíamos encontrado una ballena muerta a escasos metros de la playa del Serradal. Y como podemos comprobar ahora mismo, hemos encontrado restos de su sangre próximos a la orilla. Fijémonos, por favor. Y bueno, aquí está la prueba de que aquí murió la ballena y así dejó la foto. Vamos a hablar sobre nuestras cosas. Bueno, comenzamos. Buenos días, nos encontramos en Cullera, donde van a ubicar el nuevo Manhattan. El modelo de rascacielos que necesitó Nueva York en los años 30 por falta de espacio se repite un siglo después en la bahía cullerense. Será en 610.340 metros cuadrados de suelo entre el Júcar y la playa, hoy ocupados por arbustos, naranjos y otros cultivos. Ahí comenzarán en 2010 a alzarse 33 torres de 25 alturas y 2 hoteles de 40 que estarán entre los más altos de España. Sumarán 4.883 viviendas de venta libre junto al mar y 1.171 de protección oficial junto al casco urbano. Y además, un puerto deportivo, más de 700 amarres y uno pesquero en el que desembocarán el Júcar. Buenos días, nos encontramos aquí defendiendo la nueva ubicación del pequeño nuevo Manhattan. Y es que es un proyecto mucho más original y mucho más progresista que los bloques de hormigón realizados hace 50 años. Este proyecto atraerá mucho más turismo y además beneficiará a los pequeños comercios ubicados, por ejemplo, al lado de la estación, como puede ser el Mercadona o el Eroski o el McDonald's. Además, para los pequeños pescadores será mucho más beneficioso y harán un trabajo mucho más cómodo, ya que se realizará un nuevo puerto y mejorará sus instalaciones. Muchas gracias. Bueno, Lucía. Bueno, Sofía.